Buenas tardes, el día de hoy explicaremos cómo se lleva a cabo la solidificación en una aleación hipoeutéctica e hipereutéctica. Primero comenzaremos con la aleación hipoeutéctica. Como se puede observar en el diagrama, es la aleación número 2. Esta se encuentra del lado izquierdo del punto eutéctico y de la aleación eutéctica. Esta aleación es la que comienza a solidificar primero y es la que contiene una mayor cantidad de fase sólida. Algunas veces es deseable conocer la composición química real y las cantidades relativas de dos fases presentes. Para determinar esta información es necesario aplicar dos reglas. La primera regla nos ayudará a determinar la composición química de las fases presentes de una aleación en equilibrio a cualquier temperatura en una región bifásica. Lo primero que se debe realizar es trazar una línea horizontal para la temperatura llamada línea vínculo. Esta línea debe tocar los extremos de la zona bifásica, es decir, debe tocar la línea del sólido y la línea del líquido, llamadas línea líquidos y sólidos. Luego, donde toca la línea vínculo a la líquidos y sólidos, se traza otra línea vertical hasta la línea base. Donde toque la línea base, dará la composición de la fase que existe en esa frontera. La segunda regla nos permite determinar las cantidades relativas de las dos fases en equilibrio a cualquier temperatura específica en una región bifásica. Lo primero que se debe realizar es trazar una línea vertical que representa la aleación y una línea horizontal a los límites de la línea líquidos y sólidos. La línea vertical dividirá a la horizontal en dos partes, cuyas longitudes son inversamente proporcional a la cantidad de las fases presentes. Enfriamiento en equilibrio. Como podemos observar en el siguiente diagrama, consta de dos metales A y B, variando en composición del 100% de A y 0% de B hasta el 0% de A y 100% de B. En la aleación 2 se encuentra la aleación hipoeutéctica. La línea roja a lo largo del diagrama es la línea de líquidos e indica el comienzo de la solidificación, que es en T1, y el final de la solidificación, que es TE, que es la temperatura eutéctica. El punto E es el punto eutéctico. Y la línea sólidos es la línea que encierra el área entre la línea líquidos y la línea recta horizontal TE, que es la zona bifásica donde se encuentra el líquido y el sólido. En la aleación hipoeutéctica 80A-20E se observa que comienza a solidificar el sólido A la temperatura T1 y al mismo tiempo aumenta la concentración líquida de B, así sucesivamente hasta llegar a TE. Cuando se llega al punto TE, el líquido sufre la reacción eutéctica, solidificando la mezcla A más B. La cantidad relativa de cada fase y a cada temperatura puede determinarse mediante la regla de la palanca. A la regla anterior también se le llama regla de la palanca. El punto donde la línea vertical intersecta a la horizontal se considera como el fulcro o eje de oscilación de un sistema de palanca. En la imagen que estamos viendo a continuación, el fulcro sería el punto donde se encuentra la letra O. Las longitudes relativas de los brazos de la palanca multiplicados por las cantidades de las fases presentes deben balancearse. En este caso, los brazos de la palanca serían desde el punto donde está la letra L a la letra O, y el otro brazo sería donde se encuentra la letra S a la letra O. En la práctica es sumamente difícil enfriar bajo condiciones de equilibrio. Como la difusión en el estado sólido se lleva a cabo a una rapidez muy baja, se espera que con las rapideces de enfriamiento ordinario habrá alguna diferencia respecto a las condiciones de equilibrio y que no se logrará uniformidad en el sólido. Cuando una aleación hipoeutéctica se solidifica en condiciones fuera del equilibrio, formará coring en el constituyente primario y un exceso de constituyente secundario. Se denomina efecto coring a la diferencia de concentración de los componentes de las sucesivas capas del núcleo hacia el exterior en un grano monofásico.
Cuanto más rápidamente se enfríe la aleación, más grande será el intervalo de distintas composiciones en la aleación solidificada. El sólido final constará de una estructura segregada químicamente, con una porción central formada por aquella parte de la aleación que se fundió a una temperatura más elevada, rodeada por la que se fundió a una temperatura menor, por lo que existirá un exceso de líquido de composición eutéctica, resultando un exceso de constituyente secundario o eutéctico. Un ejemplo de las aleaciones hipoeutécticas son los hierros grises, que contienen entre 2.5 y 4% de carbón. Primero se forma austenita primaria. La apariencia inicial del carbón combinado está en la cementita, que resulta de la reacción eutéctica a 2065 grados Fahrenheit. Aleaciones hipereutécticas. Las aleaciones hipereutécticas son aquellas que contienen más elemento aleante que la aleación eutéctica y con algo de microconstituyente eutéctico. Si en un diagrama de fase nos ubicamos en el punto eutéctico o cerca de este punto, nosotros estudiaríamos la parte que está en el lado derecho, en este caso en la imagen que se muestra aquí. En las aleaciones hipereutécticas se sigue el mismo proceso de enfriamiento descrito en la aleación hipoeutéctica, solo que en este caso el resultado será una aleación compuesta de sólido B más una mezcla eutéctica. Si nosotros tomamos una aleación B constituida por 10% del componente A y 90% del componente B, que en este caso se nombra aleación 3 en fines prácticos y teniendo a la mano el diagrama que se mostró anteriormente, y esta cuando alcanza la línea de líquidos, que es la que se encierra aquí en color rojo, el líquido deposita en cristales B puro en vez de A, y conforme la temperatura decrece, el componente B será cada vez más sólido y este por consiguiente dejará que el líquido sea más rico en el componente A. La composición del líquido se mueve en forma gradual hacia abajo y a lo largo de la línea de líquidos, hasta que se alcanza el punto E, que es el que se encierra ahí en color verde, que es el punto eutéctico, y la aleación constará de 75% de granos del componente B primario o preeutéctico y 25% de mezcla eutéctica A del componente A más el componente B. La reacción base que podemos considerar en el proceso de enfriamiento de esta aleación es la siguiente, que es líquido y como reacción reversible enfriamiento y calentamiento sería igual a un sólido A y a un sólido B, que es la mezcla eutéctica que se mencionó anteriormente, y esto se puede reescribir de la siguiente manera, que sería líquido y igual como reacción reversible, dependiendo si es enfriamiento o calentamiento, produciría un sólido 1 más un sólido 2, y este sería también la mezcla eutéctica. Si tomamos como ejemplo una fundición al carbono simple hipereutéctica y si analizamos los cambios de estructura que ésta sufre en enfriamiento, notamos que cuando se enfría una aleación y esta a su vez puede contener entre 4.3 y 6.67% de carbono, vemos que el líquido empieza a solidificar a la temperatura de líquidos aproximadamente a 1350 grados centígrados y se forma el sólido de burita, que es una mezcla entre austenita y cementita. Si recordamos la reacción que habíamos explicado antes, vemos que en este caso sí se cumple. ¿Por qué? Porque en la reacción propuesta teníamos un líquido en enfriamiento, producía un sólido 1 más un sólido 2, que sería en este caso la mezcla eutéctica. Y vemos que si una fundición líquida se enfría, produce la ledeburita, que en este caso es la mezcla de austenita más cementita, que también sería nuestra mezcla eutéctica. De nuestra parte sería todo. Muchas gracias por su atención.